Bien, ahora se visualiza la pantalla. Ahora sí, ingeniero. Ya, muy bien. Listo. Ya, muy bien. Nos damos inicio, por favor, a las clases, ¿sí? A ver, hoy día, ¿sí? Vamos a trabajar lo que viene a ser ya el diseño de nuestros sitios web, ¿sí? Entonces, para ello, ¿sí? Vamos a ingresar con nuestros correos, con los correos que hemos creado, ¿sí? Bien, todo lo que hemos estado trabajando, las plataformas y todo lo demás, ¿sí? Por favor, lo hemos hecho utilizando este correo, ¿sí? Ojo. Ahora, ahora, y vamos a trabajar aquí con dos plataformas, como les había mencionado anteriormente, ¿sí? La primera, la que vamos a empezar a trabajar hoy día, viene a ser la de Google Site, ¿ya? Que es una herramienta, ¿sí? Propia de Google, ¿ya? Es una herramienta que, ojo, es propia de Put Google, your ¿sí? loving Ahí está. hand Ahora, out, a babe. diferencia, por ejemplo, de otras plataformas, Google propiamente, ¿sí? Nos ofrece diversos tipos de aplicaciones, ¿sí? Diversos tipos de aplicaciones, ¿ya? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, vamos a ver todo lo que viene a ser insertar imágenes, ¿no? Los videos, ¿no? Los videos que han estado trabajando, ¿sí? Lo que son los textos, fuentes, ¿no? Pero aún más importante, ¿sí? Aún más importante, ¿sí? En este caso, estas herramientas, tanto la de Google Site como la que vamos a ver posteriormente, nos ofrecen lo que es el uso, ¿ya? El uso de un dominio, ¿sí? Y le voy a poner nombre de dominio y lo que viene a ser, por ejemplo, el alojamiento, ¿sí? En otras palabras, el servidor web, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Entonces, vean, en realidad estos nombres, el nombre del dominio o lo que es el servidor web, tienen un costo adicional, ¿sí? El nombre del dominio, por ejemplo, tiene un costo adicional, ¿sí? Tiene un costo adicional, ¿no? En realidad, este nombre del dominio, ojo, no cuesta, digamos, como pensado, ¿no? No es bastante caro, por así decirlo, ¿no? Más, ¿no? Cuanto más tiempo nosotros adquiramos el nombre del dominio, sale mucho más económico, ¿no? Entonces, al año, por ejemplo, me saldrá 10, $20 anualmente, ¿no? Entre 20 a $40, por ejemplo, ¿no? Y lo propio con el servidor web. En el caso del servidor web, por ejemplo, acá sí podríamos decir que varía los costos, ¿no? Pero aún así, el costo de los servidores web, por ejemplo, no es tanto que digamos. Esto va a depender mucho del tipo de página, ¿no? Si es, por ejemplo, una página
dinámica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de páginas dinámicas, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, nos referimos, por ejemplo, primero a dos grupos, ¿no? Las páginas, desde páginas sencillas, ¿no? Hasta el uso o elaboración de páginas complejas. Entonces, dentro de estas páginas sencillas, por ejemplo, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Información de la página, ¿no? Por ejemplo, por allí podríamos tal vez trabajar, ¿no? O bueno, incluir, por ejemplo, no sé, algunos registros, ¿no? Registros básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, lo que es el uso del carrito de compras, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también podríamos incluir, por ejemplo, bueno, esto en realidad estaría dentro del carrito de compras, ¿no? Lo que es, por ejemplo, eh, la seguridad, ¿no? De la compra, ¿no? Es decir, el tipo de pago, en otras palabras, ¿sí? Ahí está, ¿no? En cambio, en una página compleja, ¿no? Por ejemplo, aquí estaríamos hablando no solamente de todos estos elementos, ¿ya? No solamente estaríamos hablando de todos estos elementos, sino también, por ejemplo, el almacenamiento de datos. A esto nos referimos, por ejemplo, usuarios, contraseñas, ¿no? Usuarios, contraseñas, ¿no? Nombres, etcétera, ¿no? Fecha de nacimientos, por ejemplo, tener un registro, digamos, del usuario, por ejemplo, sus, sus compras que ha hecho, eh, sus reservas, ¿cierto? Es más, acá, por ejemplo, el nivel de seguridad es mucho más avanzado, ¿no? Mucho más avanzado. Entonces, es más, todo esto, por ejemplo, implicaría, ¿no? Trabajar con lo que viene a ser una base de datos, ¿sí? Lógicamente para esto también se utilizan otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces nuestro enfoque, más que todo, va a ser desarrollar páginas que en realidad eh, sencillas, no van a ser, ¿sí? Porque vamos a utilizar algunas apps para complementar estas páginas, ¿ya? Por ejemplo, para lo que es la seguridad de compras, para lo que es, digamos, el registro de nuestros usuarios, ¿no? El llenado de nuestros formularios, entre otros. Vamos a trabajar con lo que es la recolección de datos, es decir, para esto vamos a utilizar un formulario, vamos a elaborar nuestros formularios, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a trabajar utilizando o elaborando una página dinámica sencilla, ¿sí? Ahora, dicho esto, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos, ya vamos a ver algunos conceptos para poder familiarizarnos, ¿sí? Con las diferentes herramientas que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, para ello, vean, y aquí por ejemplo es un aspecto del cual muchas veces
se equivocan al utilizarlo. ¿Sí? A veces por nombre o a veces entonces, vamos a ver primero lo siguiente. A ver, ¿qué viene a ser un enlace o un link? A ver, ¿qué vendrá a ser un enlace? ¿Qué vendrá a ser un link? A ver, chicos, ¿qué será un enlace? ¿Qué será un link? Ingeniero, un enlace puede ser una conexión a algo. Una conexión, dijiste, a ver, por favor. A ver, Caterina, a ver. Sí, ingeniero, una conexión a algo o a otro dispositivo. A otro dispositivo. No. A otro dispositivo no. Sí, a ver, Pamela, Wendy. En sí, en la palabra enlace se referiría a conectar o a vincular algo, y lo que es el link ya sería un tipo de conexión que nos lleva a una página web. Ya, vamos cerca, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Ingeniero, yo creo que el enlace vendría a ser una conexión, ya sea como dos páginas web, y el link como que es como que algo específico, eh, mm, como una conexión, un enlace que une a una página web y a otra página web o algún archivo. Ya. ¿Alguien más? A ver, en realidad, estas dos palabras vienen a ser lo mismo. ¿Ya? Viene a ser lo mismo. ¿Ya? Link o enlace. Viene a ser lo mismo. ¿Ya? Viene a ser lo mismo. Pero aquí con la diferencia. ¿Qué viene a ser una URL? A ver. A ver, Eduardo. A ver, Eduardo. Una dirección electrónica. Una dirección electrónica. Ya vamos por Una ahí. dirección electrónica. Ya, a ver, vamos por ahí. A ver, bien, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más sigue? Emily. La URL podría ser una dirección que identifica páginas web. Ya, ya, bien. A ver, Catherine. Eh, Ingeniero, es una dirección única que identifica un recurso en Internet. Dirección única. ¿Mm? Bien.
ver, Wendy. Vendría a ser, el URL vendría a ser un conjunto de letras que sería la manera de direccionarnos a una página web, a una imagen o algún tipo de archivo. Direccionar. Ahí el concepto está al revés. Vamos a ver. Ya, muy bien. A ver, veamos. ¿Sí? Como les decía, por ejemplo, link o enlace. ¿No? Básicamente es lo mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de un link o un enlace, por ejemplo, ¿no han visto por ahí, ¿no? Gana o regístrate En el siguiente link. ¿no? Haciendo clic. No sé, bueno, caray. Clic aquí, ¿no? Y está resaltadito, ¿no? Tiene una rayita ahí, ¿no es cierto? Puede ser aquí, puede ser un texto, ¿no? Puede ser como decía, creo, vuestro compañero Eduardo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es un enlace? ¿Qué es un link? Es un elemento, ¿sí? Que puede ser, les vuelvo a repetir, puede ser un texto, puede ser un botón, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo, ¿ya? Puede ser un botón, puede ser una imagen, ¿no? O cualquier otro tipo de elemento que nos permita insertar en un sitio web, ¿ya? Estamos hablando de sitio web. Cuando hablamos de electrónico, hablamos de correos electrónicos, más que todo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Esta palabrita, ¿ya? Cuando nosotros le hacemos clic, nos lleva precisamente a un sitio web. Por ejemplo, www.uandina.edu.p, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Es decir, si yo le doy clic aquí, ¿a dónde me va a llevar? A una página. Aquí es donde utilizamos, ¿no? Lo que decía, ¿no? Redireccionarnos a un sitio web. Ese es redireccionarse. Cuando damos clic a uno de estos elementos, puede ser, les vuelvo a repetir, un texto, una imagen, un botón, no sé. Al hacer clic ahí, nos lleva a un sitio web, a una página. ¿Sí? Ese es enlace, ese es link. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de una URL, cuando hablamos de una URL, primero, ¿qué es una URL? Recurso, perdón, localizador de recursos uniformes. Ahí está. Localizador de recursos uniformes. ¿Qué implica esto? Que en este caso yo ya no voy a utilizar pues palabritas o imágenes o botoncitos para que me redireccione a una página, sino voy a escribir directamente el nombre de la página. Y ojo, al decir escribir el nombre de la página no me refiero, por ejemplo, a lo que suelen hacer, ¿no es cierto? UAC,
No, o poner uandina y me aparece el listado, porque allí también vamos a ver lo que es un buscador y lo que es un navegador. Vamos a ver estos dos. ¿Qué es una URL? Es la dirección del sitio web. ¿Ya? Dirección del sitio web. Y esta dirección tiene su estructura. ¿Ya? Tiene su estructura. ¿Ya? Como les digo, no es de que yo ponga uandina, ¿no? Como suelen hacerlo, ¿no? Por ejemplo acá. No, no es como ponen acá, ¿no? Uandina. Hago esto y me aparece acá. Esto no es una URL. ¿Ya? Vamos a ver esto ahorita. No. ¿Cuál viene a ser URL? Cuando nosotros ponemos https uandina.edu.pe. Todo esto viene a ser la URL. Eso viene a ser una URL. ¿Sí? Es decir, es la dirección del sitio web al cual nosotros queremos visitar, el cual nosotros queremos ir a ver, ¿no? Queremos navegar. Y de ahí viene la palabrita navegar. ¿Ya? ¿Qué es un navegador? A ver. ¿Qué es un navegador? Es la, A ver, Flor. es la plataforma donde podemos... Sí, Flor, te escucho. Ingeniero, buenas noches. Bueno, un navegador viene a ser un programa que nos permite, ¿no?, ver la información que contiene una página. Puede ser, por ejemplo, los navegadores que utilizamos comúnmente como ¿cómo el Safari, el, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Opera Ya. y otros navegadores. Ujú. Ya. ¿Y qué será un motor de búsqueda? Muy bien, a ver, estamos por ahí. Muy bien, a ver. ¿Qué será un motor de búsqueda? A ver, por ejemplo. Ya, a ver, Yasmín. Sí, ingeniero, buenas noches. Bien, un motor de búsqueda vendría a ser un sistema informático que va a buscar, pues, almacenar archivos en servidores web. Ya, bien. ¿Alguien más? Catherine. Sí, ingeniero, un motor de búsqueda es una herramienta que te ayuda a encontrar información en Internet. Ya. Muy bien. Veamos. Navegador. Como bien lo han mencionado, un navegador, ¿ya? Un navegador es un software, ¿ya? Y para que quede un poquito más claro este ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿qué herramienta ustedes necesitan para editar sus documentos? A ver,
Puede ser Word. Ya, Word, ¿qué más? ¿Es el único? A ver. Eduardo. Eduardo. El Office. Ya, bueno, Office es un paquete completo, ¿no? Word, Excel, El Word, todos esos para editar texto, más que todo. Bien, puede ser Word, puede ser el blog de notas, puede ser documentos de Google, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo este aplicativo, ya, esta aplicación para editar texto, sea cual fuese, sea un blog de notas, que es el más básico de todos, o como Word, que es uno de los más avanzados, ¿no? Si yo no tengo esta herramienta, este software, simplemente nosotros no vamos a poder. Si yo tengo Excel en Excel, no voy a editar mis documentos. Excel es una hoja de cálculo, funciones, no tiene nada que ver con edición de texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo sucede acá con los navegadores. Los navegadores, vean, tenemos por ejemplo, como me mencionaba vuestra compañera, el Safari, el Brave, Tor, eh, el Opera, Firefox y el de Google Chrome. ¿Ya? Estoy hablando de Google Chrome, no de Google. Google Chrome. ¿Sí? Play, el Internet Explorer, ¿no? Que es uno de los primeros, por ejemplo, ¿no? Estos vienen a ser navegadores. Como dice el nombre, ¿qué me permite? Navegar por el Internet. Y al decir navegar, no me refiero, ¿sí? No me refiero al hecho de que, por ejemplo, yo ponga acá UAC. Uy, leyó todo ya. Ahorita les voy a explicar esto porque muestra así. A ver, así. Ya, por ejemplo, no implica de que yo ponga UAC y me aparezca esto. Esto no es navegar, ojo. ¿Ya? Si bien es cierto, es parte de, pero formalmente esto no es navegar. Aquí hablamos navegar y a lo que va la palabra navegador. A que yo pueda poner las URLs de esta manera y me redireccione a la página, ¿ya? Al sitio web propiamente. Acá no estamos utilizando esto. Acá estamos utilizando, primero, palabras claves. Uno. Y dos, estamos utilizando un motor de búsquedas. Pero aquí no. Y acá estamos haciendo uso del navegador. En este caso, por ejemplo, en mi caso, un navegador de Google Chrome. ¿Ya? Eso es lo que me permite el navegador. Ir al sitio web con su estructura, como les había indicado, ¿sí? Y que pueda yo navegar por las diferentes páginas. Ya no solamente Wandina, por ejemplo, ¿no? Puedo poner www.ataca.com y me lleva a la página, al sitio web propiamente. Eso es navegar. Eso es navegar. ¿Ya? Eso es navegar. En otras palabras, hacer uso de las URLs para poder navegar. ¿Ya?
¿Qué vendrá a ser un motor de búsquedas? Como decían, el motor de búsquedas, para empezar, también es un sitio web. Ojo, el motor de búsquedas también es un sitio web. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, www.google.com, ¿qué estamos poniendo aquí? La estructura de una URL. Y si yo le doy Enter, ¿a dónde me va a llevar? Al sitio web de Google, es decir, al motor de búsquedas de Google. Ahí está. Este es un motor de búsqueda. Pero ojo, Google propiamente, acá está el nombre, es un sitio, pero categorizada, ya categorizada como un motor de búsquedas. En otras palabras, ¿no? Las redundantes. Es un sitio web que me ayuda a encontrar otros sitios web. ¿Y cómo me ayuda a buscar otros sitios web? Allí viene lo importante. Usando palabras claves. ¿Sí? Usando palabras claves. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. ¿Sí? Y es ahí, y esto para que ya también lo tengan en cuenta dentro de lo que es el marketing, aquí es donde se hace uso del SEO. El SEO está enlazado al uso de las palabras claves. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? Pero ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces ese es un motor de búsquedas. Es un sitio web, ¿sí? Que me permite encontrar otros sitios web. Y ahí vamos a ver a lo que decía vuestra compañera, creo que fue Catherine, ¿no? Que me permite hacer una conexión con los servidores. Y vamos a ver esto. Los servidores. En los servidores tenemos muchos servidores. Tenemos servidores de correos electrónicos. Ojo. Servidores de correos electrónicos. Si bien es cierto, por ejemplo, si yo entro acá a mi correo electrónico, si bien es cierto está en la web, pero no es de que esto esté en un servidor web, sino esto pertenece a un servidor de correo electrónico, que es muy diferente. ¿Ya? Ojo con eso. Pues aquí nosotros vamos a encontrar servidores de correos electrónicos, ¿sí? ¿Sí? Servidores, por ejemplo, de archivos que vienen a ser llamados servidores FTP, eh, servidores de base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, esto en el ejemplo les voy a explicar, ¿no? ¿No? Servidores web, que es lo que nos interesa. Y básicamente todo esto está enlazado, está conectado. No es de que sea uno solo. Ojo, no es de que cuando yo, por ejemplo, elaboro mi sitio web, por ejemplo, con código, ¿no? Con código, eso no significa de que, por ejemplo, ¿no? Cuando nos registramos, ¿no? Un usuario y una contraseña, ¿no? No significa que todo eso esté en una sola página.
está separado. Un servidor web, un servidor de base de datos, un correo electrónico, archivos FTP, servidores de video, ¿cierto? Hay muchos tipos. Lo que ahora está de moda, ¿no? Lo que ya está hace un tiempo de moda. Servidores en la nube, ¿ya? Pues todo eso se trabaja con servidores. Cada servidor cumple sus propias funciones, ¿ya? Vamos a ver lo que son los servidores, cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, hasta aquí parte de lo que, de cómo se trabaja en la web, ¿ya? De cómo se trabaja en la web, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Este, a ver, les voy a compartir lo siguiente. A ver. Ya vamos a ver primero, ¿sí? Vamos a ver primero, ya, cómo funciona, ¿no? A grandes rasgos, cómo funciona el navegador, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Quiero escribir, creo, a ver. Ahí está. ¿Cómo funciona un navegador? ¿Sí? Para ello, a ver. Ujú. Vamos a pegar nuestra imagen. Uy, uy, uy. Oh, ahí está. Ay, ay, ay. Uy, no me permite seleccionar. A ver, un momento. Y ahora sí. Ya vean. Por ejemplo, acá tenemos nuestro ordenador. ¿Sí? Nuestro ordenador. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Un navegador de Google Chrome. O cualquier otro navegador, no necesariamente Chrome. ¿No? Ahí está. Tenemos instalado acá.
un navegador Chrome, Edge, Firefox, Opera, ¿no? El que ustedes deseen, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos en el navegador, ojo, la URL de la página, ¿sí? La URL de la página, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero, a ver, esto está bien. Vean, lo voy a copiar acá. Vean, vamos a tener los servidores. Lo vamos a categorizar de la siguiente manera. ¿Ya? Lo vamos a categorizar de la siguiente manera. Servidores ¿ya? Servidores locales, ¿sí? Servidores nacionales y servidores internacionales. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, ¿sí? Sabemos pues que esta URL, ¿no? Que es el de la universidad, debe estar alojada, ya debe estar alojada en un servidor, ¿sí? En un servidor, ¿no? Entonces, ¿qué hace? A ver, antes de poner... Ah, bueno, ya me adelanté con esto. Ya, no importa. ¿Qué sucede? El navegador lo que hace es que como ya se tiene la URL, la dirección exacta, ¿qué va a hacer? Va a ir directamente, ¿sí? Va a ir directamente al lugar, ¿sí? Ya lo voy a poner acá. Al lugar donde se encuentra, ya, donde se encuentra esta URL, al lugar exacto, ¿ya? Como ustedes, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? De vuestras casas salen a la universidad, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben dónde se encuentra la universidad, cuál es la dirección, ¿no? Qué carro deben coger, o si van a ir caminando, el trayecto, todo ello, ¿no? Qué camino es más corto, qué camino es más largo. Por ahí el camino corto está muy congestionado y el camino largo me facilita más, ¿no? Así funciona en las redes. Busca el camino más accesible para llegar lo más rápido posible a su destino, para recibir esa respuesta, ¿no? Es muy parecido a lo que ustedes hacen a diario, ¿no? Cuando van a un lugar que ya conocen, ¿no? No, esa es la función que existe con el navegador. Ya lógicamente esto implica muchos otros aspectos más, ¿no? No solamente eso, ¿no? Pero hablando de manera general, esa es la función, ¿ya? Que vaya desde nuestro ordenador, utilizando un navegador, y ubique directamente donde se encuentra alojado
este sitio web. Es por ello que cuando nosotros acá ponemos https://uandina.edu.pe y le damos enter, automáticamente que nos muestra el sitio web. ¿Ya? El sitio web. ¿Ya? Sea cual fuese el navegador que nosotros estemos utilizando. ¿Ya? Sea cual fuese el navegador que nosotros estemos utilizando. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué será un motor de búsquedas? Bien, a ver. Bien, ¿cómo funciona un motor de búsquedas? Bien, dentro de mi navegador de búsquedas, ¿no? Uy, ¿qué será? Dentro de mi navegador de búsquedas, ¿sí? Nosotros vamos a poder buscar diferentes páginas, como les había indicado. Y Google, ¿sí? Google no es la excepción, ¿sí? No es la excepción, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Lo mismo que les indiqué. Lo que está haciendo acá es el navegador. Ojo, el hecho de que sea Google Chrome y Google no significa que sea lo mismo. Google Chrome es el navegador y google.com.pe es el motor de búsquedas. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Nosotros cuando hacemos esto, www.google.com.pe, lo que está haciendo aquí es enlazarse con los servidores de Google. ¿Ya? Con los servidores de Google. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, al momento de enlazarlo, ¿qué nos va a mostrar? Vean, esto de acá. Este es el sitio web de Google. ¿Ya? Este es el sitio web de Google. En realidad lo que hemos hecho acá, al utilizar esto de aquí, es enlazarnos a un servidor. En este caso, al servidor de Google. ¿Ya? Al servidor de Google. ¿Y qué nos permite esta página web? ¿Qué nos permite este sitio web? Utilizar las palabras claves. ¿Ya? Utilizar las palabras claves. Entonces, ¿qué pasa? Al poner google.com.pe, por ejemplo, ¿no? Y estoy acá, ¿no? Y estoy acá y pongo aquí las palabras claves. UAC. Le doy Enter. ¿Y qué hace? Me muestra esto. Entonces, ¿qué sucede acá? A ver, esto de acá lo voy a poner de esta manera, ¿ya? A ver. Y me pasé uno de más. Ya, ahí está. Lo voy a poner de esta manera. Ya, ahí está, ahora sí. Ya, este es este es el servidor de Google. Ya lo voy a poner acá, lo voy a aclarar acá. Acá. Servidor de Google.
Ahí está. Ya, servidor de Google. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ponemos www.google.com.p y nos enlazamos a los servidores de Google. Ahí está. Servidores de Google. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Google? Nos muestra su página, ¿cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Ingeniero, no se le escucha. Ahí. A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿me confirman el audio? Ahora sí se le escucha. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros ponemos UAC, ¿qué va a pasar acá? Esta palabra clave va a ir a los servidores de Google, donde ya tiene, entre comillas, almacenado toda esta información. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar... Ya. ¿Qué va a hacer el servidor de Google? Se va a enlazar, ¿sí? Se va a enlazar con todos los servidores, es decir, a ver, este rojo, ya. Se va a enlazar, por ejemplo, con los servidores internacionales, servidores nacionales y servidores locales. De esta manera, ¿ya? De esta manera, ¿ya? De esta manera, ¿sí? Ahí está. Se va a enlazar con todos los servidores existentes. Pero ojo, no solamente se va a enlazar, ¿ya? Sino que va a empezar a buscar en base a estas palabras claves, ¿no? Es decir, va a buscar todo lo que tenga relacionado con UAC. Por ejemplo, ¿no? En este caso, Universidad Andina del Cusco, ¿no? UAC, si vamos yendo abajo, ¿no? Ven acá, por ejemplo, también Wikipedia, UAC, acá también Instagram, UAC y así. Y vean, Google no solamente ofrece un tipo de búsqueda. Vean, acá nos ofrece diferentes páginas. En ocasiones aparece así, en ocasiones les aparece en una solo, en una sola página, perdón. ¿Sí? Vean, por ejemplo, me voy a ir hasta la página 5. ¿Sí? Hasta la página 5. Vean. Acá me aparece, ¿no? ¿No? User account control. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Universidad Andina del Cusco? Posiblemente nada, ¿no? ¿Pero qué me muestra acá? ¿Qué está mostrándome acá? ¿Qué nos muestra allí? ¿Qué nos muestra, jóvenes, allí? A ver, ¿qué dice ahí? ¿No se lee? A ver. ¿Se ve o no se ve? A ver, jóvenes. No autorizado para Ah, cambiar. ¿Cómo? A ver, Eduardo. No autorizado para cambiar. Utilizado para cambiar. ¿Dónde dice eso? Acá.
Ahora sí, a ver, Eh, Flor. UAC. UAC. Al poner UAC, la página nos recomienda todo lo que diga, tenga referencia con UAC, por más de que no sea lo que estamos buscando. Ahí está. Exacto. Al poner UAC como palabra clave, ¿no? Nos recomienda, ¿no? Nos da esas opciones. Entonces, vean, efectivamente, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué hace Google? ¿No? ¿Qué hace Google? Google, al momento de que nosotros ponemos las palabras claves, busca en todos los servidores a nivel mundial prácticamente, tanto locales, nacionales e internacionales. ¿Sí? Entonces empieza a buscar servidor por servidor, empieza a hacer la consulta. Es más, no siempre la consulta, sino como les decía, muchas veces ya tiene registrado esta información, se debe a la cantidad de veces esta palabra clave. Pero ¿qué sucede acá? Al buscar UAC, ¿no? Va por todos los servidores existentes, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? Servidor local, páginas que tengan no sé, relación a UAC. Un servidor puede tener muchas páginas dependiendo de su capacidad, ojo, dependiendo de su capacidad. Por ejemplo, ¿no? Ha encontrado tres servidores, ¿no? Tres servidores locales y en esos tres servidores, en cada servidor, de las 100 páginas que tienen, en cada uno he encontrado tres sitios web que tienen UAC, que tienen relación a UAC. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es, ¿no? El servidor le dice, ya sabes qué, si tengo páginas relacionadas a UAC, entonces lo que hace es devolverle la respuesta a Google. Le devuelve la respuesta. Le envía las direcciones. ¿Dónde están ubicadas? ¿Ya? Y lo propio va a pasar con los servidores nacionales, igual, ¿no? Los servidores nacionales, ¿no? Preguntará, ¿no? Servidor por servidor, ¿no? Oye, ¿tienes servidores, perdón, páginas con UAC? Sí, muy bien, dame la dirección, ¿no? Y le da la dirección. Ahí está. Y lo propio con los internacionales. ¿No? Lo propio con los internacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Al mostrar esa información, vean, si nosotros buscamos en las diferentes páginas, por ejemplo acá, ¿no? UAC of de Nigeria, por ejemplo, al otro lado del mundo. Udal Balance Center. Ahí está. Otra vez, ya bueno, acá Universidad Andina del Cusco, por ejemplo acá, ¿no? Universidad Católica Boliviana de San Pablo, ¿no? ¿No? Por ahí que UAC, ¿no? Ahí está, por este nombre, ¿no? El Alto cumple 37 años, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Y así. Más, si voy yendo a más páginas, por ejemplo a la página 10, ¿no? Lógicamente, cuanto más lejos yo vaya de estas páginas, ya se empieza a perder un poco la estructura de esta palabra clave. Pero aún así lo sigue relacionando. Por ejemplo, esta de aquí, UADEC, ¿no? UAC, por esa de aquí, ¿no? Que en este caso debe ser una universidad mexicana, supongo, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, Universidad Anahuac, Universidad Mexicana también, ¿no? Autónoma de Querétaro, mexicana, ¿no?
Chapingo, otra mexicana, ¿no? Y así, ¿no? Ahí está. Busque esa relación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya son servidores, por ejemplo, de otros países, ¿no? De otros países, y así, ¿no? Bien, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces, una vez que Google ya tiene toda esta información, recién allí nos los muestra acá, nos los muestra acá. Ahí está, ¿sí? Nos los muestra acá, ¿sí? ¿De qué manera? Sí, de esta manera, ¿sí? De esta manera. Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Como si fueran, en otras palabras, enlaces. En realidad son enlaces. Estos vienen a ser enlaces, ¿sí? Estos vienen a ser enlaces. Porque si yo le doy un clic y lo abro, vean, me lleva a una página, ¿sí? Yo abro, por ejemplo, este de aquí, igual, ¿no? Me lleva a esa página, ¿sí? Estos son enlaces, a lo que les indicaba al inicio de clases, ¿ya? Pero ¿a dónde me está redireccionando? A las páginas. Esta es la URL, ¿no? Por ejemplo, de Facebook, ¿no? Esta es la URL, www.facebook.com. Igual acá, Wikipedia. Esta es la página. Acá me está este es un sitio web. Vean, https://wikipedia.org. Ahí está. ¿Sí? Así funcionan los motores de búsqueda. ¿Ya? Ese es un motor de búsqueda. Y cualquier otro motor de búsquedas tiene prácticamente la misma estructura. Ahora, vean, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ¿no? Cuando nos vamos de viaje, no sé, por acá cerca nomás, a Pisa, por ejemplo, que más o menos es una hora, ¿no? Promedio, ¿no? 40, una hora, ¿no? Un trayecto considerable, ¿no? Una hora de viaje. ¿Cómo hace el Internet o cuánto tiempo se demora en hacer toda esta búsqueda? Son segundos, ¿ah? Son segundos. Y si alguien alguna vez lo ha visto, vean, vamos a verlo, lo voy a volver a ejecutar. A ver, no, no me muestra, a ver. Mm, Lo voy a volver a ejecutar acá. Va, ya les voy a explicar por qué me está jalando también acá la URL de frente. A ver acá. UAC. Ay, no me muestra el tiempo. No me está mostrando el tiempo. A ver, lo voy a probar en otro, ¿sí? Lo voy a probar acá. Va, tampoco me muestra. Pero si ustedes tienen un cronómetro ahí o el cronómetro del teléfono, ¿no? Es más, ni siquiera son segundos, son milisegundos en lo que se tarda en poder seleccionar, ubicar todas estas páginas. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Son milisegundos. Y esto influye bastante en qué. Uno, en que Google, ¿sí? Ya tiene conocimiento, ¿sí? Conocimiento de dónde están estas páginas, dónde están estos sitios web, ¿no? O sea, ya conoce el recorrido. Por eso les decía, ¿no? Les ponía el ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben el camino de vuestra casa a la universidad y de la universidad a vuestra casa. Conocen los caminos cortos, los caminos largos, en qué horario, por ejemplo,
el camino corto es más congestionado que el largo, y ahí, por ejemplo, les va a convenir ir por el camino largo porque van a llegar más rápido, ¿no? Todo eso se basa en el algoritmo, entre comillas, complejo, ¿ya? Un algoritmo bastante complejo que tiene Google, ¿sí? Para poder pues enlazarnos de esta manera a los diferentes sitios web, ¿ya? Ahora, les decía, no solamente implica esto, no solamente es de que va a buscar uno por uno y lo va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Es más, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que si vean, acá, ¿no? Acá, por ejemplo le he puesto UAC y le doy Enter, vean, primero no me está mostrando como en el correo institucional que tengo, ¿no? Como este de acá. Porque si acá yo le pongo UAC, ya me redirecciona al sitio web. ¿Esto por qué? Porque en esta cuenta de esta cuenta del correo institucional, ¿sí? Primero yo utilizo bastante acá, o lo utilizo, ¿no? Para acceder propiamente a la página de la universidad, ¿no? Entonces ya lo tiene registrado por la cantidad de veces que he estado ingresando, ¿sí? Es por eso que cuando yo le pongo UAC, ya me está mostrando la URL. Ese es uno. Dos, si por ejemplo nosotros nos vamos de viaje, no sé, a Chile nada más, ¿no? Chile nada más, y ponemos UAC, lo más probable, ¿no? Es de que uno, lógicamente vamos a manejar las IPs de Chile, ¿sí? Porque, ojo, las IPs también es otro tema por el cual también es reconocido estas palabras claves, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de eso también. Pero el punto es el siguiente. Si yo me voy a Chile y pongo UAC, lo más probable es de que no me vaya a mostrar la Universidad Andina del Cusco. Ojo, sino que me va a mostrar una universidad de Chile que tenga UAC. Por ejemplo, en este caso, la Universidad Autónoma de Chile. ¿Ya? La Universidad Autónoma de Chile. Es lo más probable. ¿Ya? Es lo más probable. ¿Ya? Entonces, así funcionan tanto los navegadores como los motores de búsqueda. ¿Ya? Como los motores de búsqueda. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro o alguna duda? Todo claro. Respondan, por favor. Todo claro, ingeniero. Ya, muy bien. Listo. Veamos. Ahora, esto también influye en muchos otros aspectos. ¿Ya? Uno de ellos es la IP, que ahorita vamos a hablar. ¿Sí? Vamos a hablar del posicionamiento. ¿Ya? Les había mencionado que dentro del posicionamiento tenemos dos tipos de posicionamientos. El posicionamiento orgánico y el posicionamiento pagado. ¿Ya? Ojo con eso. Y lo que corresponde también a la distribución de las IPs. ¿Ya? Entonces, primero, cuando nosotros hacemos las búsquedas, ¿sí? Si nos damos cuenta de si hacemos una encuesta a nivel nacional, ¿no?
al menos, no sé, o por ejemplo, un rango de personas, no sé cuántos, ya de 1000 personas nada más, ¿no? De 1000 personas, solo a nivel del Cusco, por ejemplo, y les preguntamos qué significa para esta persona la palabra UAC, lo más probable es de que más del 90% les diga que es Universidad Andina del Cusco, ¿no? Lo más probable, ¿ya? Y lo más probable también es que si lo hagamos a nivel del sur, ¿no? A nivel del sur, ¿no? Es decir, Cusco, Tacna, Puno, ¿no? Todos los departamentos que están en el sur del Perú, ¿no? Y les preguntamos UAC, probablemente la mayoría, ¿no? Diga que es Universidad del Cusco, lo más probable, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos las palabras claves, ¿sí? Ya, primero que nada, nuestro navegador ya tiene registrado esta palabra, UAC, ¿no? Y allí viene lo que es la IP, ¿ya? Ahí viene lo que son las IP, IPv4, IPv6. ¿Qué vendrán a ser las IPs? IPv4, IPv6. A ver. Dice el protocolo de Internet en la versión 4 y el otro el protocolo de Internet en la versión 6. Bien. Emily. Las direcciones IPs son básicamente el conjunto de número que identifica un dispositivo que está conectado a Internet, con el fin de que puedan comunicarse entre sí. Ujú. Muy bien. Exacto. A ver, vemos por partes. ¿No? IP, ¿no? Como bien lo mencionó vuestra compañera, por ejemplo, Kelly, ¿no? Que son los protocolos Internet versión, ay, así entra. Versión 4, ¿no? Versión 4, ¿no? Y versión 6, ¿no? La versión 4, ¿no? Está considerada o en base a lo que son los bits, ¿ya? Que es la unidad mínima dentro, dentro de la informática, ¿sí? Que viene a ser considerado con ceros y unos, ¿ya? Entonces, lógicamente para nosotros, ¿no? Trabajar con ceros y unos, ¿no? Se nos sería bastante complicado, ¿no? Más aún ahora, ¿no? Que nosotros eh, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? A trabajar con la numeración decimal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se representan las IPs? Se representan en 4 grupos, seguramente lo han visto. Es el 192.168.1.0, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Estas IPs, bueno, primero que nada, ¿sí? Las IPs se dividen en 2 categorías, ¿ya? Las IP públicas,
A ver, ¿me confirman el audio, por favor? Ingeniero, Te te escucho escucho bien. bastante ahora, ingeniero. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, muy bien. A ver, Sí, recién se le... listo. A ver, muy bien, gracias. A ver, les indicaba, tenemos dos categorías de las IPs, las públicas y las privadas. ¿Sí? Las públicas y las privadas. ¿Ya? Vamos a ir primero por las públicas. Las públicas vienen a ser utilizadas de manera interna, vamos a decirlo así. ¿Ya? Vamos a decirlo así, de manera interna. ¿Dónde podemos ver o cómo podemos saber dónde estoy utilizando una IP privada, dónde estoy utilizando una IP pública? Por ejemplo, dentro de nuestras casas, ¿no? Nosotros tenemos nuestro router, ¿no? Nuestro router. Entonces, ¿qué pasa? A ver, esto para que se entienda. Ahí está. Ahí está. A ver. Ya, vean. Caray. Vean, este es nuestro router, ¿no? El que tenemos en casa. ¿Sí? El que tenemos en casa. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros ordenadores, ¿sí? A ver, uy, ya lo perdí otra vez. A ver, por favor. Ya, ahí está, ¿no? Nosotros tenemos nuestros ordenadores, ¿no? Ahí está. ¿No? En casa, no sé, por ejemplo, podemos tener, este, podemos tener dos, tres ordenadores conectados, ¿no? Por ejemplo, y cada uno de estos ordenadores, ¿sí? Cada uno de estos ordenadores tienen, su propia IP, ¿ya? Su propia IP. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos utilizando lo que llaman, ¿no? La famosa red LAN. La red LAN, ¿sí? La red LAN, este, generalmente se utiliza para áreas pequeñas, ¿sí? Como por ejemplo las redes que tenemos en casa, ¿sí? Las redes que tenemos en casa. Pues acá se utilizan las redes LAN, ¿ya? Las redes LAN. E internamente, ¿sí? Acá nosotros trabajamos con las IPs privadas, ¿ya? Con las IPs privadas. Pero ¿qué sucede acá? Este router que tenemos aquí, ¿sí? Necesita recibir una señal, ¿no? Una señal de afuera, ¿ya? Una señal de afuera. Entonces, para poder recibir esa señal de afuera, este router también necesita un IP. En este caso, la IP que tiene este router viene a ser una IP pública, ¿ya? Una IP pública, porque es para el público, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es pública. Una vez que esa señal de internet llega a nuestro router, ojo, nosotros, como les digo, vamos a tener señal de internet, pero para poder obtener esta señal de internet necesitamos la IP. Esta IP, que puede ser, por ejemplo, no sé, a ver, 192.168.10.2, por ejemplo. 1, 2, 3. ¿Ya? Esta IP no es de que esta IP vaya a ser la misma para aquí, la misma para aquí, la misma para aquí. No. Es más, estas IPs, ¿ya? Estas IPs, ojo, ojo,
estas IPs no se pueden, ojo, no se pueden repetir. Es difícil, prácticamente imposible, que dos máquinas tengan la misma IP. Así de simple. Imposible. Y cuidado que alguien está diciendo allí todo es posible. No, lo siento, acá no. Acá es imposible tener dos máquinas con el mismo IP. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que llega la IP, por ejemplo, acá, ¿no? Reconociendo la IP pública, el router nos distribuye IPs dinámicas. A ver, ¿qué vendría a ser una IP dinámica? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? Lo escucho por ahí. A ver, ¿alguien alguna vez escuchó la IP dinámica o la IP estática? Ya. ¿Qué vienen? A ver, ¿alguien? A ver, Eduardo. Es aquella dirección que para cambiando A ver, Eduardo, se fue tu audio. constantemente. Ya te escuché la idea. ¿Ya? Ahora, Sí, ahora sí, te escucho. Ajá, sí, pero sí te escuché la idea. Ya, muy bien. ¿Y la IP estática? Ya, a ver. es la que es fija. Ujú, ya, excelente. Claro. Ya, a ver, Eduardo, ya, sí, ya te escuché la idea ya, pero no sé si es, a ver, no sé si soy yo, no se escucha bien tu audio, se escucha muy entrecortado, no sé si sea yo o es tu señal, por favor, ya. A ver, ¿los demás me escuchan bien a mí? A ver, ¿me escuchan bien todos? A ver, por favor, me confirmen el audio, Sí, 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 ¿sí? ingeniero. Sí, lo Lo escuchamos. escucho. Ya, muy bien. Las IP dinámicas, sí, debo repetir, son las más recomendables en caso de pequeñas redes como las redes LAN, ¿no? Para pequeños sectores, ¿sí? Entonces, las IPs dinámicas, ¿sí? Son las que, como decía nuestro compañero, van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar, ¿ya? ¿Cómo cambian? Cada vez que nosotros nos volvemos a conectar al Internet. Por ejemplo, ¿no? Estamos en nuestra laptop, ¿qué pasa? Apagamos la laptop, perdón, antes de apagarlo nosotros teníamos un IP, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo apago mi máquina, no sé, ya por 5 o 10 minutos y lo vuelvo a encender, lo más probable es de que esta mi IP que tenía antes ya no sea la misma a la que tengo actualmente. Es lo más probable. Cambia. A eso se le llama IP dinámica, ¿sí? Ahora, ¿cómo por ejemplo vienen a ser las IPs estáticas? En este caso, por ejemplo, a ver, vean, acá yo estoy en el panel de control, a ver, vamos a ingresar todos mejor al panel de control. A ver, todos por favor, si pueden acceder a su panel de control. Ahí está, voy a cambiar la categoría. Ya, ahí está. Bien, y dentro del panel de control tenemos uno que viene a ser centro de redes
y recursos compartidos. A ver si lo ubican, por favor. Ya. Bien. Por ejemplo, voy a entrar aquí, ¿sí? Centro de red y recursos compartidos, y voy a ir aquí, ¿no? Internet, ¿no? Le voy a dar clic y me va a mostrar esta ventanita. Bueno, acá vamos a poder ver algunas características, ¿no? Vean el tipo de conectividad, en este caso IPv4, el SSID, que es el nombre del proveedor, que en este caso, bueno, en mi caso viene a ser claro, duración y velocidad, ¿ya? Duración y velocidad. Duración en el tiempo que estoy conectado y la velocidad de mi señal, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a poder controlar el tiempo de envío y el tiempo en el cual recibimos la información. Ojo, si se dan cuenta, no es lo mismo. Yo puedo tener una buena calidad de envío, pero la recepción puede ser baja o viceversa. ¿Ya? Acá nosotros podemos controlar esto. ¿Sí? A lo que vamos a ir es a este de aquí, propiedades. ¿Sí? Vean, me voy a propiedades. Ah, pero antes, voy a ir aquí a detalles. Bien, ahí está. Esta es mi IP dinámica. ¿Sí? Esta es la IP dinámica. Ahí está. Esta puerta de enlace, por ejemplo, viene a ser, en este caso, por ejemplo, ¿no? Viene a ser la conexión que debe haber entre el router y los ordenadores. ¿No? Es como dicen, ¿no? Una puerta, ¿no? Por el cual va a acceder la señal, por así decirlo. ¿Ya? Por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esta viene a ser la puerta de enlace. ¿Ya? El servidor de DHCP, este DHCP es el que se encarga de distribuir las IPs dinámicas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ya es el que se encarga de distribuir las IPs, ¿ya? Pero aquí el que nos interesa viene a ser este. Bien. ¿Sí? Ahí está. Este es nuestro IP. ¿Ya? Este IP cambia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a ir, lo cerramos y vamos a irnos acá a propiedades. Bien, aquí en propiedades, bueno, tenemos algunas conexiones o propiedades propiamente del internet, en este caso de mi wifi. Y vamos a ir a este de aquí, protocolo de internet versión 4. Acá. Le damos doble clic. Y nos va a mostrar esta otra ventanita. ¿Qué nos está mostrando aquí? Nos muestra, vean, la IP automática o dinámica, como les decía, ¿sí? Y la IP estática. Acá nosotros tendríamos que poner una IP estática. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que esta IP estática ya no va a cambiar. Sí va a quedar fijo. ¿Podemos utilizarlo? Sí. Es conveniente en caso de zonas pequeñas, como les decía, ¿no? No es lo conveniente. ¿Ya? No es lo conveniente. ¿Cuándo va a convenir utilizar una IP estática? Mayormente estas IPs estáticas se utilizan para organizaciones grandes, ¿no? Universidades, institutos, entre otros. ¿Por qué? Porque de esta manera permite, ¿sí? Permite que haya un mejor control, ¿sí? Un mejor control de las personas que acceden a nuestra red. ¿Ya? Que acceden a nuestra red.
¿ya? Y no solamente por eso, sino porque recuerden, por ejemplo, en las instituciones, universidades, entre otros, eh, existen lo que son los servidores. Generalmente toda institución, sobre todo instituciones grandes, ¿no? Por ejemplo las del gobierno, las instituciones educativas como la universidad, ¿no? Tienen sus propios servidores y estos servidores no pueden ser o no pueden tener IPs dinámicas, porque si tuviesen IPs dinámicas, ¿qué pasaría? Nosotros constantemente estaríamos buscando esta página y no la encontraríamos, ¿ya? No la encontraríamos. Y a esto voy a poner un pequeño paréntesis, ¿sí? De las IPs, ¿ya? Vean. Vean, todo sitio web, ¿sí? Esto, ojo, viene a ser el nombre del dominio, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué utilizamos estos nombres? Por ejemplo, uandina.edu.pe. Pregunta, ¿qué es más fácil, recordar nombres o recordar números? Recordar, a ver, Wendy. Muy bien, recordar nombres, ¿ya? Y vean, todo sitio web tiene, ojo, tiene también su propia IP. Por ejemplo, ¿no? No recuerdo ahorita el IP de la universidad. Creo que es 200.10.9, creo. Punto 9.12.3. Ya, no recuerdo ya. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Este viene a ser, ¿sí? La IP de la universidad. Esta IP tiene que ser estática. Porque si cambiara, lógicamente, pues nosotros ya no encontraríamos esto. ¿Ya? Ya no encontraríamos el nombre de la página. Entonces, esta IP debe de ser estática. Los servidores tienen su propia IP estática. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Se le asigna un IP. ¿Ya? Se le asigna un IP. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya es por eso que las instituciones bueno, instituciones o empresas grandes generalmente trabajan con IP estática, porque les ayuda a mantener un control, mayor seguridad en sus ingresos, quienes visitan, quienes no visitan, porque generalmente vienen a ser propensas pues a diversos ataques, ¿no? Ataques de ciberseguridad, ¿no? Se le llama, ¿ya? Ojo con eso. Chicos, es muy importante. Todo lo que nosotros encontramos en la internet, ¿ya? Páginas, videos, imágenes o cualquier aspecto, ¿ya? Cualquier aspecto que nosotros encontremos en el internet debe tener una IP, ¿ya? Debe tener un IP, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, acá podemos insertar las IPs estáticas. Tenemos que conocer la dirección IP, la máscara de la subred, la puerta de enlace, igual acá, ¿no? El DNS, ¿no? Es el nombre del dominio, el servicio del nombre de dominio, ¿ya? DNS, ¿sí?
Ahí está. ¿Ya? Entonces, estas vienen a ser tanto las IP públicas y las IPs privadas. Entonces, hemos visto las IP privadas, ¿no? ¿Dónde las utilizamos? Ahora, como les decía, ¿cuándo utilizamos las IPs públicas? Cuando vienen de afuera. O sea, este router, ¿no?, que tenemos aquí, maneja una IP pública. De esta manera puede ser reconocido cuando recibimos señales de afuera. ¿Ya? De afuera. Cuando, por ejemplo, ¿no?, nosotros enviamos un correo electrónico. En ese trayecto utilizamos una IP privada. Pero cuando sale de acá hacia, no sé, hacia el sitio web, por ejemplo, ¿no?, ¿qué está enviando acá? ¿Cómo lo está enviando? Con su IP del router, ¿no? Con su IP del router, que es una IP pública. Lo envía de esa manera. Ya, entonces les vuelvo a repetir, todo lo que nosotros utilizamos internamente viene a ser conocido como la red LAN. LAN. Cuando sale de acá hacia afuera, utilizamos la famosa red WAN o red de área amplia. ¿Ya? Red de área amplia. Y cuando hablamos ya de enviar información, no sé, por ejemplo, al otro continente, hacia Europa, África, por ejemplo, ¿qué tipo de red utilizamos? Utilizamos las redes MAN. ¿Ya? Las redes MAN. Entonces esta viene a ser red de área amplia. ¿Ya? Y este de aquí, ¿sí?, red de área metropolitana. ¿Ya? Estas son las redes que nosotros generalmente utilizamos. ¿Ya? Redes LAN, redes WAN y redes WAN. ¿Ya? Estas son las redes que nosotros generalmente utilizamos. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esas vienen a ser tanto las IPs públicas y las IPs privadas. ¿Ya? Y en Perú, al menos en lo que es Perú, América Latina, por ejemplo, nosotros todavía estamos trabajando con la versión IPv4. ¿Ya? Con la versión IPv4. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ya. Muy bien. Entonces vean. Todo esto que estamos viendo, ¿ya? Todo esto que estamos viendo, incluso hay muchos otros aspectos también que influyen bastante en la conectividad de los sitios web, ¿sí? Pero entre lo más importante, ¿no?, todo esto que hemos visto es necesario para poder nosotros manejar nuestros sitios web. ¿Sí? Conocer, por ejemplo, que necesitamos un IP. ¿Sí? Necesitamos un servidor, ¿no? Un servidor web, necesitamos un dominio, ¿sí?, para que nuestros sitios web puedan ser visualizados a través del Internet. Necesitamos conocer y enfocar las palabras claves de nuestras páginas web. ¿Sí? Y todo esto nos va a ayudar
a poder posicionar, ¿ya? A poder posicionar nuestros sitios web dentro de las primeras búsquedas. Y allí influye bastante lo que es el manejo del posicionamiento orgánico y el posicionamiento de paga. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos visto cómo funcionan los servidores, para qué nos sirve, cómo, por ejemplo, un navegador funciona, cómo un motor de búsqueda funciona, las palabras claves, ¿sí? Que debemos utilizar nosotros. Y por favor esto, mejor mañana les indico, ¿ya? Mejor mañana, para que puedan pasar un bonito fin de semana, ¿ya? Listo, chicos, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo, ¿sí? De cómo trabajan los sitios web, cómo trabaja el internet, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, como parte de la introducción de, de nuestro desarrollo de página web, ¿sí? Nos vamos a quedar acá, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Sí? El enlace, pero si ya se envió el enlace, a ver.